Radiovisión Online. Mucho más que radio. Dios les bendiga, amados hermanos, amados amigos. Una vez más les damos la bienvenida a su espacio La Voz de Maranatá. Para mí es un grato honor poder comunicarme con ustedes una vez más a través de la emisora de Dios, Radiovisión Cristiana Internacional. Agradecemos al Señor los días de maratón que estuvimos y por la colaboración que cada uno de nuestros oyentes han estado aportando para este ministerio. Esperamos que el Todopoderoso recompense de manera abundante cada uno de esos gestos de generosidad de cada uno de los seguidores de la emisora de Dios. De inmediato, mis amados, les invito a abrir sus Biblias y compartir conmigo unos versos de la palabra del Señor en el libro de los Efesios, capítulo 5. Consideramos los versos 14 al 17. Efesios capítulo 5, versos 14 al 17, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor añada bendición a su palabra en este maravilloso día. Hoy hablamos sobre el tema: es hora de despertar del sueño. Es hora de despertar del sueño. Amados hermanos y amados amigos, el Señor ha tenido el cuidado de advertir a los creyentes que debemos estar alertas, que velemos, que estemos sobrios. Es el deseo del Señor, es la voluntad del Señor, que los que hemos conocido la verdad del Evangelio estemos alertas, estemos velando, nos mantengamos sobrios en todo tiempo. Yo creo firmemente que el Señor sabía que vendrían tiempos de frialdad, que vendrían tiempos de cansancio, que vendrían tiempos de descuido espiritual en los creyentes. El Señor, conocedor de todas esas cosas, sabía perfectamente que los creyentes, en su espera por Él, tendríamos que pasar por situaciones difíciles, las cuales podían producir frialdad, cansancio y descuido espiritual en muchos de nosotros. Y es por eso que el Señor se adelanta para advertirnos y alertarnos de diferentes maneras a que estemos sobrios, a que estemos alertas, a que no descuidemos lo que Él nos ha entregado. Alabado sea el Señor. Cuando los creyentes estamos descuidados o estamos enfriados o nos sentimos cansados, ciertamente este estado nos hace sumamente vulnerables a los ataques del enemigo. Y es por eso que el Señor alerta permanentemente a cada uno de los creyentes a estar alerta, a estar pendiente, a no dormirse, a velar permanentemente por lo que el Señor le ha prometido. El Señor hace un énfasis especial en esto por algunas razones. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo lo explica de esta manera cuando dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí vemos, amados hermanos, cómo lo que el apóstol Pablo habla guarda relación de una manera directa con el énfasis de nuestro Señor, que nos invita a estar alertas, a estar despiertos, a no descuidar nuestra salvación, porque ciertamente tenemos una lucha permanente, tenemos una batalla permanente. Aleluya, no nos podemos descuidar. Hay un ejército poderoso que batalla en contra de nosotros, al cual tenemos que enfrentar y el cual tenemos que vencer. El apóstol Pablo nos aconseja y nos dice: hermanos,
Fortalézcanse en el Señor. Tomen del poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ningún creyente, ningún hijo de Dios debe ignorar que estamos en una batalla permanente, que estamos en guerra contra las huestes malignas y que hay un diablo que batalla en contra de nosotros y que asedia y que persigue y que acecha de manera permanente a los que quieren agradar a Dios y está dispuesto permanentemente a atacar y a destruir a aquellos que se descuiden. Por eso el Señor nos manda a velar, a estar alerta, a no dormirnos. Y aquí el apóstol Pablo nos manda a fortalecernos en el Señor, a establecernos en el poder de su fuerza, a que vistamos las armaduras de Dios, porque con las armaduras de Dios nosotros podemos resistir y podemos enfrentar todas las acechanzas del diablo. En Marcos capítulo 14 y verso 38 el Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí el Señor, aleluya, nos hace recordar que tenemos una vez más que estar velando y que tenemos que estar en oración y que es la manera como nosotros podemos evitar caer en la tentación. El Señor hace mención del hecho de que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Y eso es algo que todos nosotros lo sabemos. Todo aquel que trata de vivir la vida de Dios, que trata de vivir una vida en el Espíritu, va a sentir la oposición de la carne. La carne se opone a lo espiritual. La carne permanentemente es un obstáculo para que nosotros podamos vivir la vida del Espíritu. El velar, el orar, el someterse a Dios, la humillación delante del Señor, son ejercicios espirituales que nos acercan a Dios y que nos dan la fuerza para nosotros enfrentar los poderes del enemigo. Pero hay un enemigo que está dentro de nosotros mismos, que está en nosotros mismos, que es nuestra propia carne, que se opone, que se indispone. Cuando queremos orar, la carne dice que no. Cuando nuestro espíritu quiere velar, la carne dice que está cansada. Cuando queremos hacer alguna práctica de consagración, pues la carne siempre está indispuesta. Y el Señor lo dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, hermanos, nosotros tenemos que vencer los designios de la carne, tenemos que oponernos en el espíritu a esa tendencia permanente de la carne de arrastrarnos hacia lo que el espíritu, opuesto a lo que el espíritu quiere hacer, y nosotros avanzar en la voluntad del Señor. Y el Señor habla claramente, hermanos, de velar, de orar. Hay que sacar tiempo para estar en la comunión con el Señor. Hay que sacar tiempo para meditar en el Señor. Hay que sacar tiempo para entrar en la presencia del Señor. Es la manera como vamos nosotros a enfrentar las oposiciones y las acechanzas del diablo, tal como lo ha advertido el Señor. Bendito sea el Señor. Es preocupante ver en el tiempo que nos ha tocado vivir como muchos creyentes están desperdiciando el tiempo en cosas vanas que no tienen mayor importancia. Ahora las personas se preocupan más por proyectarse, por ser famosos, por ser tendencia, por arrastrar el populacho, por arrastrar la voluntad de la gente, que por someterse a la voluntad de Dios. Los verdaderos siervos del Señor se mantienen en lo secreto buscando el rostro de Dios y en comunión con el Señor y solamente haciendo lo que el Señor les manda hacer. Hay que tener cuidado con la tendencia de este tiempo, donde la mayoría de las personas creen que arrastrar personas en lo que ellos hacen es éxito. Cuidadito, amados hermanos, cuidadito, amados líderes. Arrastremos personas, pero con un buen testimonio y con la palabra de Dios. Arrastrémoslos a la convicción y la consagración en Dios,
Aleluya, ese es el llamado que tenemos nosotros. Y sobre todo, estar velando, estar en oración, estar en consagración de manera permanente, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Gloria al nombre del Señor. Lamentablemente podemos ver, amados hermanos, que hay muchos creyentes que están descuidados, hay muchos creyentes que están dormidos espiritualmente, hay muchos creyentes que están viviendo una vida de frialdad espiritual. Y eso tiene muchas razones, eso tiene una razón poderosa. Alabado sea el Señor. Podemos notar que a pesar de las advertencias del Señor, lamentablemente hay gente que no logra despertar, hay gente que no logra avanzar, hay gente que no logra ponerse alerta. Alabado sea el Señor. Y presento algunas razones por las que eso acontece. En primer lugar, muchos creyentes se mantienen descuidados, muchos creyentes se mantienen dormidos espiritualmente porque tienen la venida del Señor por tardanza. Personas que han conocido la verdad, personas que han sido atraídos por la verdad del Evangelio. Es contradictorio que vivan una vida descuidada, que vivan una vida de separación de Dios, en un adormecimiento espiritual, y una razón es porque tienen la venida del Señor por tardanza. Saben, creen que el Señor va a venir por ellos, pero piensan que eso será algún día, piensan que será muy lejos, no están pensando, no están sintiendo que puede acontecer en cualquier momento, y el Señor lo advirtió. Segunda de Pedro capítulo 3 y verso 9 dice el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos que me escuchan en esta hora, si tú eres uno de esos que tiene la venida del Señor por tardanza, que aunque cree y sabe que el Señor vendrá por nosotros, pero piensa que será algún día, un día muy lejano, y no vive el día a día pensando que cualquier día, en cualquier ocasión, esto tendrá su fiel cumplimiento. El Señor te advierte en esta hora, aleluya, que Él no tiene tardanza, que Él no se dilata, su promesa no se dilata, sino que Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el propósito de Dios, que aquellos que hemos creído vivamos vidas consagradas delante de su presencia. Y es el propósito de Dios que aquellos que no han aceptado la verdad del Evangelio puedan alcanzarla, que sus sentidos espirituales sean iluminados para que puedan ser atraídos por la oferta salvadora del Señor. Así que nosotros como creyentes debemos estar atentos, debemos estar alerta, debemos esperar al Señor diariamente, cada día que nos levantamos, pensar que puede ser el día del retorno del Señor, y mientras estamos en ese ejercicio de espera, de consagración al Señor, alerta y despierto, esperando que en cualquier momento puede acontecer, pues también nosotros nos mantenemos ocupados, advirtiéndole a las personas que no han creído, aquellos que están ajenos a esta verdad, aquellos que están indiferentes a esta verdad y que por tal razón corren el riesgo de perecer en sus pecados. El Señor nos ha asignado una labor, nos ha asignado una tarea en la cual tenemos que estar ocupados siempre, y es advirtiéndole al pecador que hay salvación en Cristo, que también puede alcanzar la salvación a través de un arrepentimiento sincero. Así que, amados hermanos, la voluntad del Señor es que seamos pacientes nosotros también, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y una vez que ya tú diste el paso y te arrepentiste y conociste de la verdad, esperar confiado y compartir la verdad del Evangelio para que aquellos que están dormidos también sean despertados. Gloria al nombre del Señor.
Hebreos capítulo 10 y verso 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amados hermanos, porque aún un poquito, la espera que nosotros estamos asumiendo es una espera corta. Aquí dice la Escritura que es un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Los años que nosotros vivimos no son muchos en comparación a la eternidad. Por eso que la espera que tengamos que asumir mientras estamos en este cuerpo físico siempre será un poquito, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es la palabra del Señor para nosotros, para que no dudemos, para que tengamos confianza, para que vivamos albergando en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, esa gloriosa esperanza de que en cualquier momento el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Así que, hermano, no tenga la venida del Señor por tardanza. El Señor nos invita a permanecer creyendo y esperando que aún un poquito y el que ha de venir vendrá. La espera es muy corta y que su promesa fielmente se cumplirá. Otra razón por la que algunos creyentes, aleluya, viven vidas descuidadas y viven adormecidos espiritualmente es porque sostienen vínculos de amistad con el mundo. Sostener vínculos de amistad con el mundo apaga nuestra fe y nos desconecta del propósito de Dios. Santiago capítulo 4 y verso 4 dice la Escritura, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Una palabra radical, una palabra determinante que nos da el Señor aquí. Es importante que sepamos que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Oh, amados hermanos que me escuchan en esta hora, el enemigo ha utilizado muy bien la corriente mundana, las cosas que están de onda, las cosas que están de moda, lo que la mayoría de la gente sigue, lo ha utilizado para atrapar a muchos creyentes. Y son muchos los creyentes que están viviendo en esa ola mundana, que se están montando en esa ola mundana, la que levanta el enemigo de tiempo en tiempo, porque hay gente que quiere mantenerse en la onda, que quieren mantenerse actualizados, que quieren mantenerse al ritmo de los tiempos. Y no del todo esto es negativo, pero cuando para hacerlo tenemos que montarnos en la ola de la mundanalidad, aquí la Escritura dice que esa relación, que esa amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Hay que definir de qué lado nosotros estamos. Si realmente estamos del lado de Dios o vamos a vivir del lado del mundo. Si realmente nosotros nos vamos a someter al señorío de Dios o si vamos a seguir la corriente del mundo. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí la palabra del Señor establece claramente que entre Dios y el mundo no hay relación, que el mundo y Dios son exactamente opuestos. Aquel que quiera ser amigo del mundo, lamentablemente se estará constituyendo en enemigo de Dios. Por lo que dicho de otra manera, para poder ser amigo de Dios, tenemos que ser enemigos del mundo. La palabra del Señor nos advierte de una manera muy precisa y muy clara. No podemos amar al mundo y amar a Dios. No podemos vivir para el mundo y vivir para Dios. No podemos seguir las corrientes mundanas y a la vez querer amar a Dios. Peor aún, hay muchos que están introduciendo las corrientes mundanas dentro de los templos, dentro de la adoración a Dios. Y eso es abominación a Dios. Lo del mundo es del mundo y lo de Dios es de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. La palabra habla de manera muy enfática para que no nos llevemos a engaño.
Y nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué maravilloso, mis amados hermanos, que la palabra del Señor nos habla de una manera tan clara, tan precisa. Creyente que me escucha, amado hermano que me escucha, la Escritura te dice de una manera clara: no ames al mundo, pero tampoco ame las cosas que están en el mundo. Porque aquel que ama el mundo, entonces está demostrando que el amor del Padre no está en él. En el mundo lo que hay es deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Y todo lo que el mundo es y todo lo que el mundo ofrece, aquí dice la Escritura que va a pasar. El mundo y sus deseos van a pasar. Pero que aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está estableciendo un paralelismo entre lo que es hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad del mundo, entre lo que es agradar a Dios y lo que es agradar al mundo, y a la vez ¿cuál es el resultado de una cosa y la otra? Aquel que vive para el mundo, junto con el mundo va a pasar, junto con el mundo va a perecer, pero aquel que decide hacer la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, así como es la naturaleza de nuestro Dios, una naturaleza de eternidad. Nosotros estamos en la opción, amados hermanos y amados amigos, de elegir qué es lo que realmente queremos. Lamentablemente no podemos disfrutar de las dos cosas. Es lo que muchos tratan de hacer: querer disfrutar del mundo y querer disfrutar de la vida eterna que ofrece el Señor. El Señor establece de una manera muy clara que no podemos disfrutar de las dos cosas. O va a disfrutar el mundo aquí, o va a disfrutar la vida eterna. Si disfruta del mundo aquí en la tierra, junto con el mundo va a pasar. Tus deseos van a pasar, tu vida va a pasar. Gloria a Dios. Y pasar, hablando en términos de lo que será el resultado final, que será una condenación eterna, pero que si haces la voluntad del Señor, entonces tendrá la vida verdadera, la vida eterna, permanecerá para siempre en la voluntad del Señor. Romanos capítulo 13, verso 11 al 14 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Conociendo el tiempo que estamos viviendo, es ahora, es este el momento preciso, amados hermanos y amados amigos, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aleluya, cada día que transcurre nos acercamos más a ese momento maravilloso en cuando seremos nosotros coronados, por lo que no debemos estar dormidos, no debemos estar en un letargo, debemos estar despiertos y alerta. La Escritura dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Gloria a Dios, la noche está avanzada y se acerca el día. Habla, mis amados hermanos, de que estamos próximos a ver el cumplimiento de la promesa del Señor. El llamado del Señor es que desechemos las obras de las tinieblas. Hay que desechar todo lo impuro, hay que desechar todo lo vano, hay que desechar todo lo mundano, hay que desechar todo lo que es pecaminoso. Desechemos todas las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Gloria a Dios. Dice la palabra que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y que no proveamos para los deseos de la carne. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cómo es que hay mucha gente que no logra percibir la claridad de la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy precisa, es entendible, es sencilla en cuanto a lo que Dios
quiere y exige de cada uno de nosotros, porque hay tanta gente confundidas que no saben realmente qué es lo que tienen que hacer. Aquí la palabra, amados hermanos, no da pie a ningún tipo de interpretación falsa, sino aceptarla tal como está. La noche está avanzada y se acerca el día, amados hermanos. El tiempo se termina, el tiempo está pasando, nos estamos acercando al cumplimiento de la palabra del Señor, de la promesa maravillosa de la redención. Por eso el Señor nos manda a desechar todo lo que es de tiniebla, todo lo que es pecaminoso, y nos manda a vestir las armas de la luz. Todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es agradable a Dios, vestirnos de ello, andar como de día, vivir de manera honesta, desechar las glotonerías, las borracheras, las lujurias, las lascivias, las contiendas, las envidias, todo lo que emana de la carne, todo lo que daña el espíritu, hay que rechazarlo y vestirnos del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. No proveáis para los deseos de la carne, es el mandato del Señor en su palabra. Amados hermanos, amados amigos, hay una palabra precisa de Dios donde te dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Alabado sea Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¡Qué maravillosa palabra del Señor! Despiértate tú que duermes. Aquel que está indiferente, aquel que piensa que el Señor vendrá algún día, o aquel que piensa que nunca vendrá, despiértate de los muertos, dice la palabra del Señor, para que Cristo te alumbre. Mira con diligencia cómo es que te vas a conducir. Hay quienes viven como necios, hay quienes viven como sabios. El Señor nos manda a vivir como sabios, no como necios. El sabio aprovecha bien el tiempo, entendiendo que los días son malos. Alabado sea el Señor. No nos dejemos envolver de las tinieblas del tiempo, de las tácticas malignas para distraernos, para desenfocarnos de la voluntad y el propósito del Señor. No seamos necios, seamos sabios, no seamos insensatos, seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor para nosotros. Caminar como de día, caminar en la voluntad de Dios, andar en la luz de Dios, separados de toda impureza, separados de toda negligencia espiritual, buscando la presencia del Señor día a día, cumpliendo el propósito de Dios, declarando que la voluntad de Dios en nuestra vida es la que ha de hacerse. Y como dice la Escritura, que no se haga la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios para nosotros. Así que, hermano que me escucha, hoy es el día de despertar del sueño en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo contigo el pastor José Paulino. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.